y obviamente el examen abarca todo el bloque número 3. Bien, pues bienvenidas todas y todos de nueva cuenta. Vamos a iniciar. ¿En qué consiste esta actividad? Bueno, esta actividad es un complemento de la actividad anterior y bueno, tiene más funciones de Excel que sin duda nos van a ayudar a facilitar nuestro trabajo cuando utilicemos este software de aplicación. Bien, ustedes recordarán que nosotros hicimos la actividad anterior, un archivo en nuestro libro de cálculo que se llamó boleta. Hay que abrir este archivo boleta hay que tenerlo terminado. Yo, si se fijan, aquí agregué calificaciones. Las calificaciones no tienen que ser del todo precisas, inclusive yo sé que algunas actividades, algunas asignaturas como tutoría, pues a lo mejor no tenemos la calificación, o como educación física para escolares que se califican con letra. En este caso y para este ejercicio, como es un ejercicio precisamente nada más, vamos a ponerle número a todas. Vamos a ponerle número a todas y también no importa que nos inventemos los números porque es un ejercicio, y también vamos a procurar que pues las calificaciones sean aprobatorias, ¿verdad? Entonces, bien, vamos a procurar tener todos estos espacios llenos antes de iniciar con nuestra actividad. Bien, pues vamos a ver pues qué dice la actividad, la cual por cierto ya está en la plataforma, ya en este momento ya está ahí en la plataforma. Bien, lo que nos dice la actividad es lo siguiente. Empezamos con el primer paso. Dice, de acuerdo con el video explicativo, que es este que estamos ahorita ya empezando a ver, copia la hoja 1 de tu libro de cálculo boleta y agrega en el espacio en blanco una captura de pantalla como evidencia. Entonces nos está pidiendo que esta hoja, que se llama hoja 1, la copiemos en este mismo libro de cálculo. Es decir, vamos a tener 2 veces la misma hoja de cálculo. ¿Para qué sirve esto? Bueno, vamos a pensar que esta es una boleta preliminar, pero ahora yo voy a tener una boleta final. Entonces, esta boleta final yo la requiero agregar en otra hoja de cálculo dentro del mismo libro. Ya habíamos dicho que con el botón de más yo hago hojas de cálculo. Entonces, en este caso, fíjense, si la base para hacer esta boleta final va a ser esta información, pues qué tardado sería, qué complicado volver aquí, escribir otra vez lo mismo. Esto no es necesario porque yo puedo copiar esta información. Entonces, bien, voy a regresarme, voy a eliminar esta hoja de cálculo. Para eliminarlo, sobre el título le hice clic derecho y seleccioné la opción eliminar. Y ahí eliminé la hoja de cálculo que me sobraba. Entonces, bien, vamos a copiar pues esta hoja de cálculo. ¿Qué hago? Me pongo sobre el título, le hago clic derecho y voy a seleccionar la opción que se llama mover o copiar. Presiono el botón y me dice que si deseo mover o copiar la hoja 1 del archivo boletas, le voy a poner que cree una copia. Aquí le seleccioné y se puso una palomita y le voy a decir que me la mueva al final. Le pongo a aceptar y en este momento, observen, tengo ya 2 archivos idénticos en mi libro de cálculo. El original, que se llama hoja 1, y uno más que se llama hoja 1 entre paréntesis 2, que es una copia de este. Entonces tengo ya 2 archivos iguales. Posteriormente lo que les pido es que hagan una captura de pantalla, ¿sí? Ya sabemos, un print screen, y peguemos esa captura de pantalla en nuestro espacio en blanco. Recuerden, para que no se nos modifique nuestro documento, hacemos clic sobre la imagen y seleccionamos la opción delante del texto
y verificamos que el espacio quepe. En este caso no hay ningún problema, entonces la hoja se puede quedar así. Ya tenemos nuestra primera evidencia. Nuestra segunda evidencia dice que le cambiemos el nombre a la hoja 1 y le pongamos el nombre primer bimestre. Ya la 2, y también le agreguemos color rojo. A los títulos de las hojas de cálculo se les pueden cambiar los nombres y también se les pueden poner colores a estas pestañas de identificación. Entonces, bueno, para la 1 nos está pidiendo que se llame primer bimestre en mayúsculas y tenga el color rojo. ¿Cómo se hace esto? Bien, me voy sobre el título, hago clic derecho, hago doble clic. Cuando hago doble clic se ilumina todo. Entonces voy a escribir el nombre que le voy a asignar. En este caso dijimos que se va a llamar primer bimestre. ¿Sí? Hago clic fuera en cualquier parte de mi hoja de cálculo y ya se llama primer bimestre. Se fijan, fue bien simple. Para cambiar el color simplemente hago clic derecho, ¿sí? Me voy aquí donde dice color de la pestaña y en este caso me dijo que utilizar el color rojo. Entonces ahí está el color rojo. Si selecciono la otra pestaña, ahí se ve muy claro que es de color rojo. Cuando la selecciono se ve un poquito menos, ¿verdad? Pero cuando no estoy seleccionándolo se ve claramente que es color rojo. Bien, ¿qué más dice la instrucción? La instrucción dice también que cambie el nombre de la hoja 2 por el de boleta final y que agregue el color verde. Entonces la segunda hoja se va a llamar boleta final. Bien, entonces selecciono la hoja 2, le hago doble clic, ¿sí? Escribo el nombre, boleta final, y posteriormente, ya saben, hago clic fuera de la hoja en cualquier parte de la hoja, y luego clic derecho, color de la pestaña, y ahora voy a seleccionar uno de los colores verdes. Entonces ahí aparece ya el color verde. Miren, si me voy a la primera hoja, se ve muy claramente el color verde y ahí se ve muy claramente el color rojo, ¿verdad? Entonces, bueno, voy a seleccionar la opción que se llama boleta final, hago mi captura de pantalla y voy a pegar mi imagen como evidencia del trabajo realizado y lo mismo, selecciono delante del texto y modifico el tamaño de mi pantalla para que se ajuste perfectamente a donde yo la quiero poner para que se vea presentable mi trabajo. Ok, ahí vamos. Bien, el paso número 3. Elimina la columna A y agrega en tu libro de cálculo a partir de la fila 1, 5 filas más. Agrega en el espacio en blanco la captura de pantalla como evidencia. Bien, en Excel nosotros podemos eliminar o agregar columnas y filas. Esto nos permite hacer formatos más eficientes. A ver, ¿a qué me refiero? Si se fijan, aquí yo dejé una columna en blanco, la columna A, y no tiene sentido que esté en blanco porque pues esto no sirve de nada, aquí no voy a agregar nada, entonces pues ¿para qué la dejo en blanco? Pero aquí en la fila 1, 2, 3, 4, 5, yo quiero insertar espacios, datos para el título de mi boleta. Entonces, por un lado, necesito eliminar esta columna que no me sirve de nada, pero necesito agregar 5 renglones para poder poner arriba de esta información el título de mi trabajo. Entonces, ¿cómo elimino columnas o filas? Es bien sencillo. Para eliminar columnas o para eliminar filas, el proceso es el mismo. Debo de ponerme sobre el título de la columna fila que quiero eliminar. En este caso, quiero eliminar la A.
hago clic derecho y selecciono la opción eliminar. Y en ese momento ya eliminé la que era la columna A, se recorrió y ahora la columna A está integrada por las materias de mi boleta. Y luego vamos ahora a insertar filas, ¿ok? Para insertar filas yo tengo que irme al título encabezado de la fila que quiero insertar. Entonces yo voy a querer insertar a partir del número 1 5 filas hacia abajo. Entonces presiono clic, arrastro, selecciono hasta el número 5. Si te fijaste, seleccioné los 5 títulos y hago clic derecho. Una vez que hice esto, entonces pongo insertar y ahí me insertó 5 filas. Entonces, pues realmente es muy sencillo insertar y eliminar filas o columnas. Igual, hago captura de pantalla y lo pego en mi documento como evidencia de trabajo. Y bueno, pues los pasos ya mencionados para evitar que mi documento se mueva, ¿verdad? Bien, ya llevamos 3, vamos al cuarto paso. De acuerdo con el video explicativo de la clase, agrega títulos, opciones de centrado, tipos de números y diseño de tu hoja de boleta final, etcétera. Ok, entonces vamos a hacer algunas cosas. Vamos a agregar títulos, vamos a centrar la información que agreguemos, vamos a poner números con decimales, vamos a hacer otros diseños a la hoja de cálculo para que nos quede bastante presentable. Inclusive vamos a agregar imágenes, ¿verdad? Entonces, bien, vamos a trabajar pues con nuestra hoja de cálculo. ¿Qué vamos a hacer? Fíjense bien, vamos a escribir aquí en este primer renglón un título y el título va a ser el título de la escuela. Entonces voy a poner en mayúscula Colegio de Bachilleres del estado de Chihuahua, plantel 6, vamos a agregarle el ciclo escolar, ¿sí? Y en este espacio vamos a escribir nuestro nombre. Van a poner ustedes su nombre, yo aquí voy a poner el mío, ustedes en su archivo van a poner el de ustedes. Nombre completo, por favor. Y por último, vamos a agregar también el grupo. En este caso vamos a poner un grupo, yo voy a poner el 156 porque es el número del grupo que asesoro. Ok, entonces, bueno, ya agregamos esto primero, que es títulos para mi hoja de cálculo. Pero también voy a querer agregar aquí un espacio para que me ponga la calificación final. Entonces vamos a ponerle aquí en mayúsculas final y vamos a suponer que vamos a poner también inasistencias. Sabemos que en este ciclo escolar las inasistencias no cuentan, pero recuerden que esto es nada más un ejemplo de boleta. Entonces, bueno, pues vamos a suponer que vayan inasistencias. Ok, bien. Entonces, una vez que ya hicimos esto, vamos a continuar con el formato que ya habíamos hecho. Para esto voy a seleccionar este rango de datos, ¿sí? Ya sabemos que para que yo pueda modificar opciones de la fuente, yo puedo hacerle un clic derecho, irme a formato de celda y aquí en este cuadro de diálogo trabajar, o en su defecto me puedo ir directamente aquí en
la pestaña de inicio en el grupo fuente, y también me aparece el mismo cuadro de diálogo, ¿verdad? Tengo esas dos opciones de manejarlo. Entonces, en este caso, voy a manejar el borde. Le voy a decir que me ponga el borde grueso para el contorno. Entonces, selecciono la línea gruesa. Y aquí originalmente estaba línea gruesa, ya no quiero que esté, quiero que esté delgadita porque ya forma parte de las columnas. Entonces le hago clic aquí y clic aquí, y también clic aquí con la línea delgadita, y vamos a ver que ya se va a estandarizar el formato. Entonces, si se fijan, ya quedó, ¿sí? Ya quedó como si siempre lo hubiéramos hecho desde el principio. Ya lo modificamos, y voy a seleccionar este rango de estas dos celdas y me voy a ir a la alineación central. Y ahora sí, ya todo queda pues bastante bien, ¿verdad? Algo que también voy a hacer es que me voy a inventar faltas. Entonces, pues vamos a ponerles diferentes números. Vamos a suponer que en matemáticas tengo 2, 0. Ustedes invéntense los números. ¿Sí? Invéntense los números, ¿ok? Nada más vamos a dejar lista la calificación final. Esa la vamos a dejar pendiente todavía. Ahorita les voy a explicar por qué, ¿verdad? Bien, fíjense que algo muy importante, nuestros títulos realmente se ven muy mal, y se ven muy mal porque no están centrados, ¿sí? No están centrados. Hay quien, para tratar de centrarlos, hace esto: selecciona y luego pone espacios en blanco con la barra espaciadora y trata de centrarlo, pero así no se centra la información cuando tenemos varias columnas en Excel utilizándose en una hoja de cálculo. Para centrar la información, precisamente existe la opción que se llama centrar y combinar, que es la que acabo de seleccionar y que sirve para centrar información entre columnas, y es muy sencilla de utilizar. Lo único que tenemos que hacer es seleccionar en donde lo quiero centrar. Fíjense que marqué este rango desde A1 hasta E1 y selecciono combinar y centrar, y automáticamente me seleccionó el centrado del título. Lo vuelvo a hacer, lo vuelvo a hacer, y obviamente nuestro texto obviamente tiene una mejor presentación. A esta opción se le llama combinar y centrar, ¿ok? Entonces, no solamente tengo la alineación izquierda, centrado, derecha, también tengo combinar y centrar como una posibilidad de centrado. Fíjense que nuestro formato ha cambiado ya bastante. Vamos a ver el original, que es la de primer bimestre, y ya lo cambiamos bastante, ¿verdad? Bien, entonces una vez que ya hice esto, valdría la pena agregarle el logotipo oficial de la institución. Entonces, bien, insertar imágenes es similar, es las mismas opciones, los mismos pasos que Word y que PowerPoint. Me voy a ir a insertar, voy a seleccionar la opción que se llama ilustraciones, selecciono imágenes, y tenemos imágenes para este dispositivo, para imágenes de archivo, imágenes en línea. En este caso vamos a seleccionar imágenes en línea y voy a poner la palabra clave o detonadora, y en este caso vamos a ponerle o palabra clave o detonadora logo Coach, y me va a aparecer el logotipo de Colegio de Bachilleres. Voy a agarrar uno de ellos, lo voy a insertar en mi imagen. Me hizo un logotipo bastante grande. Yo siempre les quito aquí el título que me pone del autor. Me quedo con la imagen, la hago mucho más pequeña, ¿sí? La voy haciendo más pequeña y la agrego en el espacio que corresponda, y pues obviamente ya cambió la presentación. Por supuesto que podemos cambiar
Si nosotros quisiéramos el tamaño, el tipo el de letra, etcétera, todo lo que ya sabemos, ¿verdad? Pero bueno, pues ahí quedó ya más presentable nuestra boleta. ¿Ok? Bien, una vez que ya hicimos eso, siguiendo, por último vamos a poner aquí vamos a ponerle bueno, no, así vamos a dejarla nada más y vamos a hacerle captura de pantalla, imprimir pantalla y vamos a pegar pantalla donde corresponde. Ok, vamos a pegar pantalla ahí. Igual, mismos pasos, lo hacemos rapidito. Ok, y ajustamos para que no se nos mueva el texto y o tapar parte del texto. ¿Y qué sigue? Bien, lo que sigue es consultar en internet qué es una fórmula de Excel, para qué se utiliza la fórmula suma, escribir un ejemplo de la fórmula suma, para qué se utiliza las funciones de Excel y también un ejemplo de la función, de la función promedio, para qué se utiliza y un ejemplo de la función promedio. Aquí yo tengo una presentación bien rápido. Esa información ustedes la van a consultar de internet, pero aquí yo les doy una explicación bien rápida de esto. Bien, no perdamos de vista que las fórmulas y funciones de Excel, ¿sí? Son precisamente una de las grandes características que tiene este programa y por lo cual el programa es tan utilizado en el mundo, porque esta facilidad que tiene Excel de poder hacerle procesar los números y obtener resultados, sin duda alguna le da esa característica tan importante del programa. De otra manera, pues Excel sería un programa muy parecido a Word o PowerPoint, porque nomás sería introducir texto y pues generarle algún diseño, ¿verdad? Entonces, en este caso, Excel tiene esa característica, permitirnos, ¿sí?, que podamos insertar fórmulas y obviamente con ello poder obtener resultados de esa información que estamos introduciendo en nuestro programa. Este documento, imagen que estamos viendo forma parte de la barra de la pestaña de fórmulas, en donde se encuentran todas las fórmulas matemáticas, que son cientos o miles de fórmulas que tiene Excel, ¿verdad? Bien, ahora, una fórmula de Excel la podemos definir como un código el cual se introduce en una celda, ¿sí?, para obtener un resultado. Ya lo había explicado ahorita, ¿verdad? Entonces, yo hago una fórmula. Aquí, por ejemplo, tengo el ejemplo 5 más 5 y al presionar Enter me va a dar el resultado. Obviamente el resultado va a ser 10. Algo que debemos de saber siempre es que el símbolo de igual, si ustedes se fijan aquí en el 5 más 5, está primero que nada un símbolo de igual. Es el que le permite identificar a Excel que vamos a escribir una fórmula. Es decir, cada vez que nosotros queremos teclear una fórmula en Excel, antes de escribir nuestra fórmula que queremos sumar, dividir, multiplicar, etcétera, siempre primero tenemos que introducir el símbolo de igual. Eso es lo primerito que se le pone a una fórmula de Excel. Ahora, Excel tiene fórmulas a las cuales se les denomina funciones, que ya están hechas por Excel, es decir, tú ya no las tienes que teclear. Con el solo hecho de escribir el nombre de la función, en este caso, ¿sí?, y decirle de dónde a dónde quieres trabajar, Excel te hace la operación en automático. Y dos de las funciones más genéricas, más generales, son suma y promedio. La primera de ellas, suma, ¿sí?, es una fórmula que te permite hacer eso, precisamente sumar
los resultados o los valores de algo. Y para hacer una suma, ¿sí? Pues tienes que escribir la palabra suma, paréntesis. Si son números distintos, poner el primer número, coma, el segundo número, coma, el tercer número y así sucesivamente. Cuando termines de sumarlos, poner el otro paréntesis, presionar Enter y vas a obtener un resultado. En este caso, como estamos sumando 1, 3 y 4, pues el resultado va a ser igual a 8. ¿Ok? También puedo sumar los valores que se encuentren en la coordenada de una celda. Entonces, si yo le digo, por ejemplo, que me sume y abro el paréntesis desde A1, 2 puntos hasta A5, me va a sumar los valores que se encuentran en ese rango. Todo lo que esté de A1 a A5 me lo va a sumar y me va a dar un resultado. Ok, entonces la función suma sirve para sumar, ¿sí? Y la función promedio, pues, valga la redundancia, pues va a sumar para promediar. En inglés, si tu Excel, voy a regresar, está en inglés, tu función suma no se va a llamar suma, se va a llamar sum. Y si tu función, y si está en inglés, tu Excel, la función promedio se va a llamar average. ¿Ok? Y bien, pues obviamente el promedio va a servir para eso, para promediar números, ¿sí? Que tú hayas especificado. Si se fijan, la sintaxis o la forma de escribirlo es la misma, se pone igual, se pone la palabra o el nombre de la función, en este caso promedio, se abre un paréntesis, los números que quieras promediar y al presionar Enter obtienes el resultado. Si estás promediando coordenadas de celdas, pues pones igual palabra promedio, le indicas de dónde hasta dónde y te va a promediar los valores que se encuentran en ese rango. Ok, bien, vamos a verlo más claramente en el ejemplo de nuestro formato de boleta. Fíjate bien, yo aquí tengo un 10 en mi primera calificación del primer bimestre y en la segunda tengo un 6. Si yo hago la operación mental, yo diría que 10 más 6 en total me dan 16. Divididos entre 2 bimestres, el resultado es 8. ¿Cómo haría esto yo en Excel? Bien, para hacerlo realmente es sencillo. Lo primero que tengo que hacer es posicionarme en la celda donde voy a hacer la operación, la función matemática. Entonces le voy a poner la palabra, una vez que ya estoy ahí, voy a activar mi símbolo de igual. Ya lo activé. Posteriormente a eso voy a escribir en mayúsculas el nombre de la función, que es promedio. ¿Sí? Voy a ponerle promedio. Y voy a abrir un paréntesis. Voy a abrir un paréntesis y una vez que ya abrí el paréntesis, voy a seleccionar con mi mouse el primer número y luego voy a seleccionar y luego voy a ponerle 2 puntos y voy a ponerle el segundo número. ¿Ok? Va de nuevo. ¿Qué fue lo que hice? Puse promedio, abrí símbolo de paréntesis, selecciono primer número, 2 puntos, selecciono segundo número y cierro el paréntesis. Presiono Enter y ahí está el resultado. En automático. Lo interesante de esto sería que si yo aquí cambio el valor, por ejemplo, ya no fuera el 6, fuera el 8, mira, en automático, al poner Enter se cambia el resultado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo que está haciendo la fórmula, de acuerdo a la sintaxis que escribimos, es que estamos promediando cualquier valor que se encuentre en B7 y cualquier valor que se encuentre entre C7. Entonces, 10 más 8, 18, entre 2, 9. Ahora,
lo interesante de esto también es que para hacer la fórmula, para obtener los resultados del promedio de las otras asignaturas, lo único que tendríamos que hacer es ponernos sobre el resultado de la primera operación que hicimos, ¿sí? Sobre la fórmula, perdón, lo copio, en este caso estoy utilizando control C, marco el rango donde lo quiero copiar, lo pego, ¿sí? Y ahí está el resultado. ¿Ok? Entonces, si se fijan, lo hice en una sola ocasión. Bueno, aquí moví yo mi formato, entonces rápido voy a hacer clic derecho, formato, le pongo la línea gruesa porque lo moví y ya lo corregí. Bien, entonces, se fijan, de manera muy rápida obtuve el promedio de mis calificaciones. Bien, ahora vamos a asignarles un formato a la calificación final. Vamos a suponer que la calificación final sea con un decimal, en este caso el 9 y todos los otros números enteros, 8, 7, 8 que están por aquí, pues no tienen el decimal, entonces el formato se ve pues feo. Entonces, para corregirlo, para que todos tuvieran un decimal, voy a seleccionar el rango de la calificación final, me voy a ir aquí a inicio fuente y me voy a ir a los números. Ahí en números voy a seleccionar la opción número y donde vienen las posiciones decimales le voy a asignar el número 1. Voy a presionar aceptar y fíjense que ya todas las calificaciones aparecen sí o sí con un decimal. ¿Ok? Entonces sigo mejorando la calificación. Bien, en esta celda de aquí voy a querer obtener mi promedio final. Mi promedio final lo voy a obtener promediando mis calificaciones finales. ¿Cómo lo hago? Lo que voy a hacer es poner el símbolo de igual. Ya sabemos, porque igual abre una función o una fórmula. Vamos a escribir el nombre de la función, va a ser promedio. De nueva cuenta, abrimos paréntesis. Ok, la canción. Muy bien, abrimos paréntesis. ¿Sí? Y marco el rango de las celdas que quiero promediar. Miren, nada más estoy seleccionando el rango. ¿Sí? Seleccioné el rango y cierro mi paréntesis y enter. Vamos a ver que salió mal. Salió mal porque no dice promedio, dice promedio. Entonces tengo que escribir bien el nombre. Eso es muy importante, que la sintaxis sea la correcta. Entonces ahora sí ya dice promedio, ya me da el resultado. Entonces la calificación, mi promedio final de este semestre es de 8.4. Ahora, si las asistencias realmente estuvieran contando, yo también puedo contar el número total de inasistencias. Para sumarlas, el número total de inasistencias, hago lo mismo que hice aquí, pero ahora con la función suma. Voy a poner el símbolo de igual, escribo la palabra suma, abro paréntesis, marco el rango de las celdas que quiero sumar, cierro mi paréntesis y presiono enter. Y en ese momento me dice que tengo 11 faltas. Vamos a contarlas. 2, 3, 5, 8, 9, 11. Es correcto. ¿Ok? Entonces, pues ese sería cómo quedaría su boleta final. A esto le vamos a hacer una captura de pantalla. La vamos a pegar aquí para que podamos generar evidencia de cómo quedó nuestra boleta ya terminada una vez que hicimos
todas las modificaciones y hechas también nuestras funciones matemáticas. Por último, lo último que nos restaría, me faltó aquí acomodar la hoja. De ahí parece que queda bien, pero de todos modos un poquito más pequeña probablemente. Lo último que nos quedaría sería llenar esta escala estimativa de evaluación, esta autoevaluación, en donde vienen 5 puntos a evaluar. La primera de ellas dice: puedo copiar hojas de un libro de cálculo de Excel para facilitar tareas y realizar en el mismo. Ok, entonces puedo copiar hojas de un libro de Excel. Yo creo que sí no soy excelente, pero sí soy bueno, entonces me voy a poner un 7 y así sucesivamente, ¿verdad? Me voy poniendo excelentes, lo que yo considere, ¿verdad? Si no sé, pues nulo, deficiente, qué sé yo. Ya al final pongo la puntuación de cuánto obtuve en esta columna, cuánto obtuve en esta columna, en esta y en esta. Y cuando ya tenga todo esto listo, grabo mi archivo y lo envío al maestro para su revisión. Si se fijan, bueno, pues nos da realmente muchas herramientas adicionales a las que ya tenemos. Que tengan una excelente semana, sigo al pendiente